Está lindo el día hoy, ¿no? Pero la pregunta es, ¿están preparados para salvar una vida hoy? Imagínense que se cruzan con esta pareja que está de paseo, cuando de repente, muy drástico, ¿verdad? Cuando de repente, bueno, los pongo en contexto, accidente, y la ayuda va a tardar mucho en llegar. Entonces, manos a la obra que hoy les voy a enseñar el primer paso del ABCDE del trauma. La vía aérea es la prioridad por excelencia en el manejo del politraumatizado. Este paso exige el establecimiento y o mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea y control cervical. Lo que debemos hacer en este paso es evaluar el estado de conciencia de la víctima y podemos encontrarnos con dos situaciones: paciente consciente con respuesta verbal espontánea. Esto nos indica que la vía aérea está permeable, la ventilación intacta y el cerebro perfundido. Paciente inconsciente. Bueno, ahora atiendan aquí. Si el escenario es este y encontramos un paciente inconsciente o con disminución del nivel de la conciencia, siempre debemos actuar como si fuera un lesionado de columna cervical. Es decir, hay que evitar torcer o doblar el cuello y el cuerpo del paciente. Otra cosa, lo primero que sospechamos en un paciente inconsciente es que ese paciente tiene una obstrucción de vía aérea. ¿Y por qué decimos esto? La obstrucción de la vía aérea es una de las principales complicaciones del paciente inconsciente o con disminución del nivel de conciencia. La caída de la lengua, producto de la relajación de la musculatura del piso de la boca, sumado a la relajación de la lengua, con lo que aumenta su tamaño, determina la obstrucción de la vía aérea. Otros factores agregados son la depresión del reflejo de la tos y la disminución del tono del esfínter esofágico. Por lo tanto, hay que realizar maniobras de tracción o elevación mandibular con control cervical y resolver, si hubiera, la obstrucción provocada por vómitos, hemorragias, cuerpos extraños, caída de la lengua. El mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea es un punto muy importante dentro de la atención del paciente crítico, tanto fuera como dentro del hospital. Para esto es importante la evaluación inicial. Frente a la sospecha de problemas en la vía aérea, lo primordial es evaluar la permeabilidad de esta y la presencia o no de esfuerzo respiratorio espontáneo. Para ello se debe mirar, escuchar y sentir para así determinar si el movimiento de aire hacia los pulmones se redujo o si está ausente. En los pacientes inconscientes es importante observar la expansión del tórax. Si se detecta que no hay esfuerzo respiratorio, todo nuestro empeño debe estar orientado no solo a la permeabilización inicial de la vía aérea, sino también a dar ventilación asistida mientras se prepara para insertar una vía aérea artificial o, en caso contrario, hasta que llegue la asistencia médica. También hay que tener en cuenta la existencia o no de fracturas en la columna cervical, dado que su manipulación inadecuada podría afectar más al paciente y en vez de ayudarlo estaríamos empeorando su situación. Ahora, miramos el tórax. Si detectamos expansión del tórax, buscamos signos de dificultad respiratoria como retracciones supraesternales, supraclaviculares o intercostales, tiraje traqueal o aleteo nasal. Estos son signos que pueden indicar dificultad respiratoria con obstrucción de la vía aérea o sin ella. También ausculte cuello y tórax en busca de ruidos respiratorios. La obstrucción de la vía aérea completa es más probable cuando existe una disociación entre movimiento torácico y ruidos respiratorios. La obstrucción incompleta de la vía aérea se encuentran ronquidos, estridor, gorgoteo o simplemente respiración ruidosa.
Se debe considerar el poco tiempo existente entre el inicio de la obstrucción completa y el daño cerebral irreversible. Para asegurar una vía aérea permeable en un paciente que está inconsciente y respirando espontáneamente y en quien se sospecha de lesiones de columna cervical, y dado que la base de la lengua es el sitio más frecuente de obstrucción en un individuo inconsciente, se realizan las siguientes maniobras para permeabilizar la vía aérea. El objetivo de estas maniobras es abrir la vía aérea y mantenerla permeable, ya que la víctima inconsciente pierde el tono muscular, lo que unido al efecto de la gravedad puede hacer que la lengua caiga hacia atrás, ocluyendo la vía aérea. Las técnicas básicas para abrir la vía aérea incluyen la maniobra frente-mentón y tracción mandibular, que serán elegidas de acuerdo a si presenta o no lesión cervical. Maniobra frente-mentón, utilizada siempre que no exista sospecha de lesión cervical. Retirar objetos visibles de la boca de la víctima. Colocar una mano en la frente de la víctima y con los dedos segundo y tercero de la otra mano en la punta del mentón. Inclinar la cabeza hacia atrás y elevar la mandíbula, dejando libres el pulgar e índice de la primera mano para cerrar su nariz si requiera ventilación. Tracción de la mandíbula. Es la maniobra en donde se desplaza la mandíbula hacia adelante y se aplica en pacientes con sospecha de lesión cervical. Si sospechamos que existe lesión cervical, la maniobra frente-mentón está contraindicada. En estos casos se recomienda la tracción de mandíbula. Colóquese detrás del paciente con una mano a cada lado de la cabeza del paciente, apoyando los codos en la superficie. Sujetando los ángulos del maxilar inferior, se eleva con ambas manos. Sitúe sus manos a ambos lados de la mandíbula, colocando ambos pulgares sobre la mandíbula y el resto de los dedos sujetando debajo de la mandíbula. Realice la tracción mandibular hacia adelante y hacia arriba, intentando subluxar la articulación mandibular. Bueno, compis, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en el paso B. B de buenas noches.